Muy bien. Seguimos entonces con este libro, Procesos Psicológicos Básicos, un análisis funcional, y seguimos todavía con el tema 2, que es aprender, ¿ok? En este tema 2 ya hemos visto bastantes capítulos, solamente nos queda el de hoy y el del siguiente video. El capítulo de hoy se llama Control de estímulos y es un capítulo muy breve que yo todavía lo resumí muchísimo más. Obviamente que ustedes pueden leerlo o les recomiendo, mejor dicho, que lean el libro para que tengan mayor información. Yo lo hice como súper resumido. Para esta parte el control de estímulos, hay que tener en cuenta estos tres conceptos interesantes, ¿no? Que es la contingencia, que es la probabilidad de aparición de un evento dada la aparición de otro, ¿no? O sea, qué tan probable es que suceda una situación dado que se presenta esta otra, ya sea negativa, positiva o cero a contingencia. O sea, que la probabilidad sea positiva, sea negativa o sea cero. Por otra parte está el estímulo discriminativo, que es aquel estímulo que señala que inicia la probabilidad de que suceda una conducta esperada, ¿sí? Y que esa conducta va a ser reforzada, ¿no? El estímulo discriminativo es aquel estímulo que le indica al organismo que ya puede hacer una conducta que va a ser reforzada, por así decirlo, ¿no? Y por otra parte está la generalización, que es cuando la persona responde de manera igual ante diversos que son parecidos. Y no hay como la discriminación. La generalización es lo contrario a la discriminación de estímulos. Discriminación, identificar exactamente ante qué estímulo se me va a dar un reforzador si yo cometo una respuesta específica. Generalización, hacer la conducta esperando el mismo reforzador ante situaciones similares, parecidas. Bueno, esos son los conceptos importantes para este tema. Eh, Estábamos viendo que la conducta operante, que era lo último que estábamos observando en los temas pasados, se podía clasificar o diferenciar con el condicionamiento respondiente o clásico por esta parte de las consecuencias, ¿no? De yo tengo una conducta, mi consecuencia es agradable, entonces es más probable que yo repita esa conducta. Tengo una conducta, la consecuencia de esa conducta es aversiva, hay menor probabilidad de que yo repita esa conducta, ¿ok? Eso está claro. Pero no solo importa la consecuencia dentro del condicionamiento operante, sino que también lo que antecede. La consecuencia es súper importante, claro que sí, pero no es lo único. También están los antecedentes. Por ejemplo, tomar el sol sin camiseta, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo mucho tiempo sin salir, sin hacer nada, el invierno estuvo muy frío, duró mucho tiempo. A la primer señal de sol yo voy a querer salir, ¿no? Si yo salgo a tomar el sol sin camiseta, voy a sentir como que me da vida, ¿no? Porque las personas necesitamos de que en cierto contacto con el sol para generar, bueno, qué sé yo, yo no soy experto en esos temas, pero el punto es que al tomar sol tengo un reforzador positivo, ¿sí? Ahora, tengo un reforzador positivo independientemente de que esté en la playa o de que esté en la ciudad. O sea, el sol de manera natural, tengo un reforzador natural positivo cuando entra en contacto con mi piel. Sin embargo, si yo estoy en la ciudad o si yo estoy en la playa, que es mi antecedente, va a dirigir que yo haga o no haga una conducta. Por ejemplo, si estoy en la ciudad, ¿qué creen que es más probable? ¿Que yo salga a tomar el sol sin camiseta o no? O si estoy en la playa, lo más probable es que salga a tomar el sol sin camiseta o no. Creo que lo tenemos claro. Es muchísimo más probable que lo haga en la playa que lo haga en la ciudad. Ese es el antecedente. Entonces, si nos damos cuenta, el antecedente indica si yo puedo tener una conducta que va a ser reforzada. ¿Por qué? Porque aunque ciertamente de manera natural podría existir, perdón, este reforzamiento biológico del que el sol entre en contacto con mi piel, posiblemente también reciba bastantes castigos, ¿no? Ya sea miradas raras de las personas, algún comentario, alguna burla y esté loco. Entonces,
ese antecedente me indica a mí cuál respuesta puede ser reforzada o castigada, ¿sí? Esa es la importancia de los antecedentes en el condicionamiento operante. Por lo tanto, esto es lo que describe un condicionamiento operante. Primero, un estímulo antecedente, ¿sí? ¿Qué pasa antes? Después se genera una respuesta o la conducta. Y por último está la consecuencia. Eh, puede ser un estímulo reforzante, como aquí dice, o un estímulo que castigue, ¿no? Pero bueno, cuando estamos en presencia de una conducta que es repetida, siempre va a haber un estímulo reforzante, un reforzador. Entonces, esta es la conducta operante completa, ¿sí? No nos quedemos en respuesta y consecuencia, ¿no? La conducta operante es antecedente, respuesta y consecuencia. Que no se nos olvide el antecedente porque es importante. Es cierto, es cierto. El mismo Skinner decía que lo más importante eran las consecuencias. Ok, está bien. Pero eso no significa que el antecedente no sea importante. ¿Ok? Entonces, hablamos de discriminación y generalización. Ambos estamos hablando de antecedentes, ¿no? De yo cómo puedo hacer que un estímulo sea discriminado o generalizado. Pero primero, ¿qué significa cada uno de estos? Vamos a imaginar que un sujeto responde de manera específica ante la presencia de un antecedente, o sea, de un estímulo antecedente, y de forma diferente ante la presencia de otro estímulo. Si esto sucede, estamos hablando de una discriminación. El sujeto discrimina dos antecedentes y ante uno se comporta de una manera muy específica y ante otro se comporta de una manera totalmente distinta. Esa es la discriminación, ¿ok? Eh, si yo estoy en la ciudad, salgo a lo mejor con zapatos, pantalón, camiseta. Si yo estoy en la playa, a lo mejor salgo en chanclas, en traje de baño, ¿no? Entonces, esa es la discriminación. Yo discrimino un antecedente de otro. Yo discrimino un estímulo de otro. Por otra parte, tenemos la generalización, que es un concepto que ya vimos en el tema de condicionamiento clásico, cuando hablábamos de condicionamiento respondiente de Pavlov, ¿no? En donde decíamos que la generalización es lo contrario a la discriminación. O sea, ante estímulos que no son los mismos, que no son exactamente iguales, pueden ser parecidos, el sujeto se comporta de la misma manera o su respuesta es exactamente igual, aunque los antecedentes sean distintos, no sean exactamente igual. Entonces, esa es la generalización como tal, ¿sí? Y de esta manera es como podemos diferenciar si un estímulo se está siendo discriminado o está siendo generalizado. Nos vamos a enfocar en la discriminación. ¿Cómo podemos trabajar la discriminación de estímulos? Bueno, nos vamos a enfocar porque en esto es en lo que se enfoca el capítulo de este libro, ¿no? ¿Cómo se trabaja la discriminación de estímulos? En primer lugar, tengo que presentar dos o más estímulos diferentes, ¿sí? Vamos a suponer que vamos a trabajar volviendo al ejemplo de la rata en la caja de Skinner, vamos a imaginar que voy a trabajar con dos antecedentes distintos que van a ser dos focos, un foco rojo y un foco verde, vamos a imaginar. Una luz roja, una luz verde. Ya tenemos los dos antecedentes distintos. El reforzador únicamente va a ser accesible cuando esté encendido el foco rojo, vamos a suponer. Y nunca va a estar accesible cuando esté encendido el foco verde. Por ejemplo, está la rata en la caja de Skinner y la rata ya aprendió a oprimir una palanca con sus dos patitas delanteras. Ok. Cuando yo encienda el foco rojo, cada vez que la rata oprima la palanca, yo le voy a dar comida. Cada vez, cuando está el foco rojo encendido. Apago el foco rojo, enciendo el foco verde y si la rata oprime la palanca, yo no le voy a dar absolutamente nada. No le voy a dar comida, no le voy a dar ningún reforzador, yo no voy a hacer absolutamente nada. De esa manera, la rata va a empezar a discriminar que la luz verde significa que aunque oprima la palanca no le van a dar comida y la luz roja significa es momento de oprimir palanca para que me den comida. Entonces va a empezar a discriminar estos antecedentes, va a empezar a discriminar estos estímulos. Y pueden ser más, puedo tener un foco amarillo, otro foco azul y lo que tengo que hacer es lo mismo.
únicamente voy a dar comida cuando está encendido el foco rojo. Si está encendido el foco verde y la ratita está oprimiendo, no voy a dar comida. Si está encendido el foco azul y la ratita oprime, no voy a dar comida. Si está encendido el foco amarillo y la ratita oprime, no voy a dar comida. Únicamente cuando está encendido el foco rojo y la rata oprima la palanca. ¿Ok? A este foco rojo, a esta luz roja, que es el estímulo que le dice al organismo, hey, tu reforzador ya está listo, ya puedes hacer la conducta esperada, se le llama estímulo discriminativo positivo. Y lo encontramos como E de más, estímulo discriminativo positivo. Aquí está, E de más. A diferencia, la luz verde, azul, amarilla, todos los estímulos antecedentes que indican ausencia de reforzador, o sea, en este momento hagas lo que hagas, no te voy a dar reforzador, se le conoce como estímulo discriminante negativo, ¿sí? Y se encuentra en la literatura como E de menos, ¿sí? Estímulo discriminativo negativo. Y el hecho de que los organismos, los sujetos, respondan mucho más al estímulo discriminativo positivo que al estímulo discriminativo negativo, indica que tiene una respuesta diferencial a estos estímulos, por lo tanto, ya hay una discriminación. ¿Ok? De esta manera es la que se trabaja el entrenamiento en discriminación. Y es relativamente simple, ¿no? Está otro mecanismo u otra técnica para trabajar la discriminación o para trabajar esta parte del entrenamiento en discriminación, que se llama entrenamiento de discriminación sin error. Y esta es como que todavía más, ¿cómo se le puede llamar? Más incisiva, ¿no? Como hay menos probabilidad de error. O sea, aquí el organismo va a aprender a discriminar porque va a aprender. Eh, ¿Y cómo se hace? Primero se presenta el estímulo discriminativo positivo. Volviendo al mismo ejemplo de la rata y de los focos, se presenta el foco rojo, siempre se va a presentar con la misma intensidad y con la misma duración en cada ensayo. Siempre, 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 siempre. Y eso se va a hacer continuamente, ¿no? O sea, el estímulo discriminativo positivo se va a trabajar igual que en el entrenamiento de discriminación anterior que estamos viendo. La diferencia con el entrenamiento de discriminación sin error es que el estímulo discriminativo negativo, o sea, el foco verde, azul, amarillo, todos los que no sean rojos, al inicio del tratamiento, del entrenamiento, se le va a presentar en un tiempo breve y una intensidad baja, tan baja y tan breve que los sujetos no puedan responder a él, ¿no? Vamos a imaginar que la rata está en la caja de Skinner y le enciendo la luz verde, pero uy, a que apenas si alcanza a ser percibida y un poquito tiempo, un segundo. Es tan rápido que la rata ni siquiera alcanza a ir a oprimir esa palanca. ¿Y qué es lo que vamos a ir haciendo conforme vayamos avanzando en este entrenamiento de discriminación sin error? La duración y la intensidad del estímulo discriminativo negativo se va a ir incrementando de manera gradual, ¿sí? Hasta el punto que se empareje a la misma intensidad y al mismo tiempo que el estímulo discriminativo positivo, pero el organismo no va a responder porque nunca ha respondido ante él y nunca ha respondido porque en un inicio se presentaba de una manera muy breve, muy rápida, con baja intensidad. Entonces, de poco a poco, de manera sucesiva, el organismo va a ir aprendiendo que pues no importa que esté ese estímulo presente porque sabe que no va a haber ningún reforzamiento, ¿no? Entonces, este es el entrenamiento de discriminación sin error. Por otra parte, se sabe que aunque haya estímulos discriminativos, no, o sea, es muy difícil que un antecedente sea un estímulo único, ¿sí? O sea, aunque yo quiera presentar un estímulo único, lo más probable es que ese estímulo involucre más cosas, ¿no? Por ejemplo, si es este foco, pues involucra el color del foco, involucra la forma del foco, el calor que emite, o sea, involucra muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo podemos identificar para que dentro de muchos estímulos, y bueno, y se reconoce que todos esos estímulos son antecedentes, ¿no? Pero también se reconoce que unos tienen más potencia que otros, o sea, unos estímulos me sirven más para poder discriminar que otros.
¿Y de qué va a depender? Pues va a depender de estos 4 puntos. La eficacia relativa como señal para el reforzamiento. Por ejemplo, cuando se enciende el foco, emite calor, eh, la forma del foco y también el color de la luz, ¿no? ¿Ustedes qué creen que sea más fácil para el organismo identificar? ¿El calor que emite el foco, la forma del foco o el color? Lo más probable es que sea el color, ¿no? Entonces, es más fácil para el organismo identificar esa señal, entonces ese tiene más control que los otros estímulos, que son el calor y la forma. También va a tener que ver el tipo de reforzamiento usado. Si yo utilizo un reforzamiento que no es fuerte, pues no va a servir de mucho, ¿no? Entonces va a depender de qué tipo de reforzamiento estoy utilizando. También las respuestas que los sujetos necesitan dar para conseguir el reforzador. Si necesitan dar maromas y hacer piruetas y hacer 1000 cosas, pues hombre, no van a conseguir, o sea, va a ser poco probable que emitan esa conducta y por lo tanto va a ser poco probable que en un futuro esa señal sea para ellos un estímulo discriminativo, ¿no? Si la respuesta que tienen que dar es relativamente simple o ellos tienen la capacidad de poderla generar, pues obviamente que ese antecedente va a funcionar como un estímulo discriminativo. Y por último, la facilidad relativa de condicionamiento de los elementos del estímulo. ¿Ok? Que esto pues va a tener que ver con esta facilidad para que el organismo pueda, uno, identificar, dos, asociar y que pueda hacer contingencia entre lo que está pasando en mi contexto, que es lo que ahorita vamos a ver, y con la respuesta que estoy dando y con lo que me están reforzando, ¿no? Por lo tanto, si se dan cuenta, lo que vimos en este tema, que les dije iba a ser súper breve, ya esta es la última diapositiva, tiene que ver con los antecedentes, ¿sí? No únicamente con las consecuencias. Y esto significa que el contexto en el que se está presentando una conducta es muy importante. Así como lo son las consecuencias, el contexto también tiene su importancia. Y al finalizar este capítulo, se menciona que aquí se ha presentado como las bases teóricas, que es importante en el tema 6 porque en el tema 6 esto ya lo vamos a llevar a la vida aplicada, o sea, cómo mi contexto real social, porque ahorita estamos hablando de ejemplos que el foquito, que el calor, que el color, etcétera, y que son estímulos que no se presentan tanto en la vida diaria, eso se presentan en un laboratorio experimental, ¿no? Eh, pero en la vida diaria los estímulos discriminativos son distintos, como lo puede ser una persona, una hora, una comida, una clase, no sé, una sonrisa. Hay muchas opciones, pero eso ya lo vamos a ir viendo en el capítulo 6. Y ahí vamos a ver cómo percibimos nuestro entorno, o sea, cómo respondemos de forma diferencial o generalizada ante los diferentes estímulos a los que somos expuestos en el día a día. Porque tú y yo estamos siendo expuestos todos los días a diferentes estímulos. Y aunque no nos demos cuenta, tenemos estímulos generalizados y discriminados. Entonces, eso ya lo vamos a ver en el capítulo 6, en el tema 6, perdón, tema 6, porque ahorita estamos en el tema 2. Entonces, cuando esto se acabe este capítulo del tema 2, ya solamente nos falta el último capítulo de este tema y después de eso ya nos vamos a ir como a la parte más práctica del análisis de la conducta, ¿no? Cómo el análisis de la conducta describe lo que es la motivación, el pensamiento, los estímulos generalizados y discriminados, y eso creo que se va a poner más interesante. Así es que les recuerdo, el libro se llama Procesos Psicológicos Básicos, un análisis funcional, la editorial es UNED, del año 2017 y los autores son Pérez, Gutiérrez, García y Gómez. Así es que hasta aquí le dejamos por hoy. Eh, Espero que igual que antes este video les haya gustado, les haya parecido pertinente. Bueno, nunca lo he dicho, se me había olvidado, pero pues si les gusta el video, suscríbanse al canal, compártanlo, que ya después vamos a ir haciendo cosas también creo yo como más interesantes para las personas que a lo mejor no tienen algún estudio en psicología, ¿no? Este libro está específicamente como redactado para psicólogos y es la intención que yo tengo en este momento en estos videos, pero también en un futuro vamos a hablar acerca de diversos artículos o artículos científicos, pero como que puedan servir para la población general y también libros que son más enfocados a personas que no son psicólogos, ¿no? Así es que, bueno,
Espero que les esté gustando estos videos y nos vemos en el próximo. Chao.